El retiro del señor Lambert, de Arthur Conan Doyle. Sir William Sparter era un hombre que, en el lapso de un cuarto de siglo, había pasado de ganar 24 chelines a la semana, como obrero de los astilleros de Portsmouth, a ser el dueño de un astillero y una flota propios. La casita de Lake Road, en Landport, donde un desconocido mecánico como él concibió por primera vez las calderas, con las que hoy se asocia su nombre, aún se sigue señalando al visitante curioso. Ahora, a sus 50 años, Sir William Sparter tenía una mansión en Leinster Gardens, una casa de campo en Taplow y un coto de caza en Argyllshire, con el mejor establo, las bodegas más selectas y la mujer más guapa del pueblo. Incansable e inflexible como una de sus máquinas, la vida de Sir William se había centrado en el afán de conseguir lo mejor que el mundo pudiera ofrecer. De cabeza cuadrada, hombros anchos, mejillas rasuradas y ojos lentos y hundidos, era la encarnación de la fuerza y la tenacidad. Ni una sola vez, desde los comienzos de su carrera, un fracaso público había empañado su esplendor. Sin embargo, había fallado en una cosa, y justo en la más importante de todas. Nunca logró ganarse el afecto de su mujer. Ella era hija de un médico, y la belleza oficial de una ciudad norteña cuando se casaron. Que él, ya fuera rico y poderoso en esa época, hizo que la joven pasara por alto los 20 años de edad que lo separaban. Aun así, Sir William había recorrido un largo camino desde entonces. Su importante contrato brasileño, su conversión en empresa, su título de barón, todas estas cosas eran posteriores al matrimonio. Únicamente en ese terreno no había progresado nada. Podía intimidar a su mujer, podía dominarla, podía hacer que admirase su fuerza y respetara su constancia, y podía modelar su voluntad en un sentido u otro, pero hiciera lo que hiciera, no conseguía su amor. Y no fue porque no lo intentara. Con la misma paciencia y constancia que lo llevaron a triunfar en los negocios, había luchado año tras año por ganarse su cariño, pero las mismas cualidades que tanto le habían ayudado en su vida pública, lo volvían insoportable en privado. Le faltaba delicadeza y era poco comprensivo, dominante, casi brutal a veces, totalmente incapaz de mostrar esas pequeñas atenciones de palabra y de obra, que las mujeres valoran mucho más que los grandes beneficios materiales. El cheque de 100 libras lanzado sobre la mesa del desayuno es significativamente menos valioso para una mujer que el colgante de 5 chelines, que demuestra la consideración y el esfuerzo de quien lo regala. Sir William no fue capaz de ver esto. Con la cabeza siempre puesta en los asuntos de la empresa, tenía muy poco tiempo para las delicadezas de la vida, y se empeñaba en compensarlo con alardes periódicos de generosidad. Al cabo de 5 años, comprendió que en lugar de ganarse el cariño de su mujer, lo había perdido. Esta sensación de fracaso, desconocida para él, empezó entonces a agitar el lado maligno de su carácter, y se volvió peligroso. El peligro aumentó más aún cuando, por la traición de un criado, llegó a sus manos una carta, en la que Sir William descubrió que, si su mujer únicamente tenía frialdad para él, para otro le sobraba pasión. Su empresa, sus acorazados, sus patentes, todo dejó de ser importante, y entonces centró su energía desbordante en arruinar al hombre que le había agraviado. Esa noche, a la hora de cenar, estuvo frío y callado, y su mujer se preguntó vagamente cuál podía ser la causa de este cambio. No había abierto aún la boca cuando se sentaron a tomar el café en el salón. Ella lo había mirado de reojo un par de veces, sorprendida, y había visto que sus ojos grises y hundidos en las cuencas la observaban con una nueva expresión. Aunque otro hombre ocupaba sus pensamientos, el silencio de su marido y su gesto inescrutable acapararon poco a poco su atención. «Esta noche no pareces tú, William. ¿Qué te ocurre?», preguntó. «Espero que no estés preocupado por nada». Él seguía callado, recostado en la butaca, y contemplando las preciosas facciones de su mujer, que se había puesto pálida, con el presentimiento de una desgracia inminente. «¿Puedo hacer algo por ti, William?», preguntó Jacqueline. «Sí», respondió su marido. «Puedes escribir una carta». «¿Qué carta quieres que escriba?», inquirió la mujer con desconfianza. «Ahora te lo diré», respondió Sir William secamente. El último murmullo de actividad se desvaneció en la casa, y a continuación se oyeron los pasos discretos de Peterson, el mayordomo, y el chasquido de la cerradura, cuando fue a asegurar la puerta. Sir William esperó un rato, atento,
y luego se levantó. «Ven a mi estudio», dijo. El estudio estaba a oscuras, pero encendió la lámpara eléctrica, con la pantalla verde, que había encima del escritorio. «Siéntate aquí», ordenó, cerró la puerta y se sentó al lado de su mujer. «Solo quería decirte, Jackie, que sé lo de Lambert y lo del estudio de Bar Burton Street». A ella se le escapó un leve grito, se estremeció y se apartó de su marido, protegiéndose con las manos, como si temiera recibir un golpe. «Sí, lo sé todo», repitió, y había tal convicción en su tono sereno, que ella no se atrevió a cuestionar nada. En vez de responder, no se movió, ni desvió la mirada del semblante impasible y serio de su marido. El fuerte tic-tac de un reloj, en la repisa de la chimenea, era lo único que se oía en la casa. Nunca se había fijado en ese ruido, que ahora era como un martillo, que le clavara un clavo en la cabeza. Su marido se levantó, y le puso delante una hoja de papel. Después, se sacó un papel del bolsillo, y lo desplegó en una esquina de la mesa. «Aquí tengo un borrador de la carta que quiero que copies. Te lo puedo leer si quieres. Queridísimo Cecil, estaré en el número 29 a las 6:30, y te pido especialmente que pases por allí, antes de ir a la ópera. No me falles, porque tengo importantes razones para verte. Siempre tuya, Jacqueline». «Ahora, coge una pluma y copia esta carta». «William, ¿acaso estás tramando venganza? Por Dios, Willy, si te he ofendido, lo siento muchísimo», dijo ella con voz temblorosa. «Copia esta carta», repitió secamente Sparter. «¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo, William? Sabes perfectamente que yo no quería herirte, pero ahora estoy empezando a odiarte, William. Parece que me he casado con un demonio, en vez de con un hombre». «Copia esta carta», repitió Sir William con tono violento. Gradualmente, la voluntad inflexible y el propósito inquebrantable fueron venciendo al temperamento y al orgullo de la mujer que, de mala gana y con rebeldía, cogió la pluma. «No le hagas daño, William, te lo suplico. ¿Me prometes que me perdonarás si la copio?» «Copia esa carta de una vez», estalló Sir William. Ella lo miró con la intención de desafiarlo, pero aquellos ojos grises y autoritarios la dominaron. Parecía medio hipnotizada, resentida pero obediente a pesar de todo. «Ahí tienes la carta. ¿Ya estás satisfecho?» Sir William cogió la nota y la guardó en un sobre, que arrojó sobre la mesa ante su mujer, mientras decía: «Ahora pon la dirección». Y ella escribió, con letra inquieta y descuidada: «Señor Cecil Lambert, 133B, Half Moon Street». Su marido secó la tinta pausadamente, y se guardó la carta en el bolsillo. «Espero que estés contento», dijo ella con débil petulancia. «Mucho», contestó Sir William, muy serio. «Ahora, Jackie, puedes irte a tu dormitorio. La señora Mackay tiene órdenes de dormir contigo y asegurarse de que no escribes ninguna otra carta». «La señora Mackay, me sometes a la humillación de que una criada me vigile», protestó ella. «Si crees que voy a obedecer órdenes del ama de llaves, estás muy equivocado. Vete a tu dormitorio, Jackie, y no discutas más». «William, ¿quién iba a pensar que serías capaz de tratarme así? Si mi madre hubiera imaginado esto, jamás hubiera consentido que me casara contigo». Él la cogió del brazo y la llevó hasta la puerta. «He dicho que te vayas a tu dormitorio», repitió, y esperó, mientras ella se alejaba por el pasillo en penumbra. Después cerró la puerta y volvió al escritorio. De un cajón sacó dos cosas que había comprado ese día. Una era una revista y la otra un libro. La revista era un número reciente de Musical Record, que incluía una biografía y un retrato del famoso señor Lambert, que con su prodigiosa voz de tenor había deleitado al público, tanto como desesperaba a sus rivales. El retrato mostraba a un hombre bondadoso y satisfecho consigo mismo, joven y atractivo, de ojos grandes, bigote rizado y cuello corto y ancho. La biografía contaba que tenía solo 27 años, que su carrera había sido un éxito ininterrumpido, que vivía entregado a su arte y que su voz le reportaba, según cálculos muy moderados, unas 20.000 libras anuales. Todo esto lo había leído Sir William Sparter con suma atención, y un pliegue profundo entre las cejas grandes y fruncidas, como siempre que se concentraba en algo. A continuación, dobló la revista y sacó el libro. Era curioso que un hombre como él
escogiera por lectura un tratado técnico sobre el aparato fonador y la producción de la voz. El libro incluía abundantes ilustraciones en color, que Sir William examinó con hondo interés. La mayoría eran imágenes de la anatomía interna de la laringe, con las cuerdas vocales plateadas, por debajo de los cartílagos aritenoides. Bien entrada la noche, con aquellas cejas grandes y viriles aún fruncidas, Sir William seguía enfrascado en esos dibujos irrelevantes, leyendo y releyendo el texto en el que se explicaban. El doctor Manifold Ormond, el famoso especialista de garganta, de Cavendish Square, se llevó una sorpresa a la mañana siguiente, cuando su mayordomo le entregó en su consulta la tarjeta de Sir William Sparter. Se habían conocido cenando, en la mesa de Lord Marvin, unas noches antes, y Sir William había llamado la atención del médico, por su constitución fuerte y saludable, tan poco común. Esto mismo volvió a pensar el doctor, cuando la figura cuadrada y corpulenta del armador entró en su consultorio. «Me alegro de verlo, Sir William», dijo. «Espero que no esté usted enfermo». «No lo estoy, gracias», respondió Sir William afablemente. «¿Y Lady Sparter? Espero que su encantadora esposa esté bien». «Ella está perfectamente, doctor». Sir William se sentó en la silla que el médico le había señalado y echó una mirada larga y atenta alrededor de la sala. El doctor Ormond lo observaba con cierta curiosidad, notando que su visitante miraba en torno a él, como quien busca algo que espera encontrar. «No, no vengo por mi salud», dijo por fin. «Vengo a pedirle información». «Toda la que pueda darle está a su entera disposición», contestó el médico con amabilidad. «He estado estudiando un poco la garganta últimamente», explicó Sir William. «Estoy leyendo el manual de Mackinter. Supongo que es bueno». «Es un tratado elemental, pero bastante preciso», respondió el doctor Ormond, muy sorprendido por aquel inesperado interés de Sir William Sparter por la medicina. «Me imaginaba, doctor, que tendría usted en su consulta una reproducción del aparato fonador o algo por el estilo». A modo de respuesta, el doctor Ormond abrió la cerradura de una caja, amarilla y brillante, que tenía encima de la mesa y levantó la tapa, hasta que las bisagras se separaron del todo. Dentro había un modelo muy completo de los órganos vocales humanos. «Aquí lo tiene», dijo el médico. Y Sir William Sparter se levantó, para inclinarse sobre la maqueta. «Es una reproducción excelente», asintió, examinándola con el ojo crítico de un ingeniero. «Esto es la glotis, ¿verdad? Y eso la epiglotis». «Exacto, y aquí están las cuerdas vocales», señaló el doctor. «¿Qué pasaría si las cortara?», preguntó Sir William, mirando fijamente la reproducción que tenía ante él. «Si cortara, ¿qué cosa?», inquirió el doctor Ormond, mirando a su visitante con extrañeza. «Esto, las cuerdas vocales», respondió Sparter. «No se pueden cortar, están a salvo de accidentes». «¿Pero qué pasaría si fueran cortadas?», insistió Sir William. «No se conoce ningún caso, pero la persona se quedaría muda, claro está, al menos temporalmente». «Tiene usted mucha experiencia con cantantes, ¿verdad, doctor?», preguntó Sir William. «Más que nadie en Londres», respondió el médico, sin poder disimular cierto orgullo. «Supongo que estará de acuerdo con Mackinter, cuando dice que una buena voz depende en cierto modo de las cuerdas vocales», repuso Sparter. «El volumen del sonido depende de la capacidad pulmonar», explicó el doctor Ormond, «pero la claridad de la nota se corresponde con el dominio absoluto que ejerce el cantante sobre las cuerdas». «Entonces, ¿un roce o una muesca estropearían la voz?». «No es así, doctor». «Para el canto sin duda», repuso el médico, aunque parece que su investigación ha tomado un rumbo muy curioso. «Pues sí», dijo Sir William, mientras cogía su sombrero y dejaba un billete en una esquina de la mesa. «Son órganos que se salen de lo normal, ¿no es cierto, doctor?». Y Sir William salió de la consulta, sin decir más, y dejando al doctor Ormond un tanto perplejo por aquella extraña visita. Barburton Street se encuentra en la red de calles que comunican Chelsea con Kensington y es famosa principalmente por su concentración de estudios en los que se rumorea que de vez en cuando se cultivan otras artes, además de la pintura. Disponer de una habitación cómoda, de acceso fácil y por un precio módico puede ser útil para otras personas, aparte de los artistas que buscan discreción en Londres. El caso
Es que el señor Cecil Lambert, el famoso tenor, tenía un apartamento de estas características, y su cupé verde oscuro se veía aparcado varias veces a la semana, en la entrada del largo pasaje que conducía a las habitaciones en cuestión. Cuando Sir William Sparter, bien enfundado en su abrigo, y con un maletín de cuero negro en la mano, dobló la esquina, y vio las lámparas del coche pegado al bordillo, supo que el hombre al que iba a ver ya estaba en el sitio acordado. Dejó atrás el coche vacío, y siguió adelante por el pasaje enlosado, hacia el resplandor de una farola de gas amarilla, al fondo. La puerta estaba abierta, y daba a un vestíbulo grande y vacío, alfombrado con una estera de coco, con abundantes manchas de pisadas. El edificio, que ya de por sí era una madriguera secreta, a la luz del día, estaba desierto, ahora que la jornada laboral había terminado. Una portera, que ocupaba el sótano, era su única residente. Sir William se detuvo. Todo estaba en silencio y a oscuras, menos una puerta, decorada con finas pinceladas amarillas. La empujó y entró, echó la llave por dentro y se la guardó en el bolsillo. Se encontró en una sala grande y con pocos muebles, iluminada por una única lámpara de aceite, sobre una mesa central. Un adusto caballete guardaba las apariencias en un rincón, y 3 estudios de figuras antiguas colgaban de las paredes sin empapelar. Completaban el mobiliario un par de butacas confortables, un aparador y un sofá. No había alfombra, pero sí unas cortinas discretas en las ventanas. En una de las butacas, al otro lado de una mesa, estaba sentado un hombre, que se levantó de un salto, lanzando una exclamación de alegría, que sustituyó de inmediato por una de sorpresa, y culminó en una maldición. ¿Por qué demonios ha cerrado esa puerta? Vuelva a abrirla ahora mismo, señor. Sir William ni siquiera se molestó en contestar, se quitó el abrigo y lo dejó en el respaldo de una butaca. Después se acercó a la mesa, abrió su maletín y empezó a sacar cosas: un frasco verde, una mordaza de dentista, un inhalador, unas tenazas, un bisturí de hoja curva y un par de tijeras extrañas. El señor Lambert lo miraba paralizado de rabia y perplejidad, y apenas pudo balbucir, lleno de coraje: «Maldito sinvergüenza, ¿quién es usted y qué quiere, entrando de este modo?» Sir William ya había vaciado su maletín, y miró al cantante por primera vez. Era más alto que él, pero mucho más delgado y débil. El ingeniero, aunque de escasa estatura, tenía una fuerza extraordinaria y unos músculos fortalecidos por el trabajo físico, los hombros anchos, el pecho arqueado y las manos grandes y nudosas le daban el perfil de un gorila. Lambert retrocedió, asustado por la siniestra figura de aquel desconocido y por sus ojos fríos e implacables. «¿Qué quiere usted? ¿Ha venido a robarme?», preguntó el cantante, con un hilo de voz. «He venido a hablar con usted. Me llamo Sparter. ¿No le dice nada este nombre, señor Lambert?» Lambert intentó conservar la serenidad, que se le escapaba a marchas forzadas. «¿Ha dicho usted Sparter?», exclamó con fingido desenfado. «Sir William Sparter, supongo. He tenido el placer de conocer a Lady Sparter y la he oído hablar de usted. ¿Puedo preguntarle, a qué se debe esta visita?» El cantante se abotonó la chaqueta hasta el cuello, con los dedos titubeantes, y trató de parecer un rival peligroso. «He venido a tratar su voz», dijo Sir William, vertiendo parte del fluido del frasco verde en el inhalador. «¿A tratar mi voz? Usted está loco. ¿Qué es lo que quiere de mí?» «Tenga la bondad de tumbarse en el sofá», dijo Sir William con frialdad. «Está delirando, ya lo entiendo. Quiere asustarme. Está tramando algo. Se imagina que tengo una relación con Lady Sparter, pero le aseguro que su mujer y yo solo somos buenos amigos. Mi mujer no tiene nada que ver con esto, ni ahora, ni en lo sucesivo, ni la nombre siquiera. Mis motivos son musicales, exclusivamente musicales. No me gusta su voz. Creo que necesita usted un tratamiento. Acuéstese en el sofá». «Sir William, le doy mi palabra de honor, de que se equivoca usted», repuso Lambert, retrocediendo asustado, hasta que tropezó y cayó sobre el sofá. Sir William se abalanzó sobre él, y sujetándolo con fuerza, le cubrió la boca y la nariz con el inhalador lleno de cloroformo, hasta que los gritos de Lambert se fueron apagando, y enmudeció por completo. La cabeza de Lambert cayó hacia adelante, y Sir William acercó la mesa con la lámpara y los instrumentos. Momentos después,
de que el caballero con abrigo y maletín saliera a la calle, el cochero oyó una voz, ronca y rabiosa, que venía del edificio. A continuación, se oyeron pisadas apresuradas, y su amo, el señor Lambert, apareció tambaleándose en el círculo de luz amarilla que proyectaban las lámparas del coche. Holden, trató de gritar Lambert, con una voz apenas audible, queda despedido desde esta noche. Es que no me ha oído gritar. ¿Por qué no me ha ayudado? El cochero miró a su jefe con desconcierto, y se estremeció al ver el rostro y la camisa de Lambert manchados de sangre. Sí, señor, oí algo, pero no era su voz. Era una voz, extraña y ronca, que no había oído nunca. Esta fue la crónica de uno de nuestros críticos mejor informados. La semana pasada se vivió en la ópera un notable descontento, al conocerse que el señor Cecil Lambert no podría interpretar los diversos papeles que estaban anunciados. La noche del martes, en el último momento, el gerente recibió la noticia de que el cantante sufría una indisposición grave y hubo que recurrir a su suplente, Gian Carabatti, para no cancelar la función. Desde entonces, hemos sabido, lamentablemente, que el ataque del señor Lambert es más grave de lo que en un principio se creía. Padece una laringitis aguda que se ha extendido a las cuerdas vocales y quizá pueda producir cambios irreversibles en la calidad de su voz. Todos los amantes de la música confían en que el tiempo invalide el pesimismo de esta noticia y pronto podamos volver a deleitarnos con el mejor tenor que ha pisado la escena operística de Londres desde hace años. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.